el 18º Coloquio de Estudiantes de Antropología PUC, cuyos ejes temáticos son Antropología desde las mujeres, reflexividad académica y compromiso político. Mi nombre es Isaac Navarro y seré su moderador en esta oportunidad. En esta oportunidad también vamos a presentar la mesa estudiantil Género, Memoria y Crisis Nacional, la cual buscará exponer situaciones de crisis con una mirada de género. En ese sentido, contaremos con la exposición de dos ponencias. En primer lugar, tenemos a Edith Rosa Gamarra Butrón. Ella es bachiller en Antropología Social de la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga. Actualmente, el presente trabajo de investigación es una parte del tema sustentar para obtener la licenciatura en la misma universidad. Los temas en los que encuentra interés son la antropología forense, ambiental, política, y ahora los presentados en esta ponencia, ¿no? Reflexiones sobre los derechos humanos y según algunas memorias de género. Como segunda ponente tenemos a Xiomara Cuadrado. Ella es estudiante de antropología cursando el 10º ciclo, declarada ecofeminista con especial interés en los temas sobre urbanidad, producción social del espacio y el ritmo de vida cotidiano neoliberal. En esta oportunidad su ponencia abordará el tema del control de la natalidad en periferias urbanas, análisis de las concepciones de fecundidad, las decisiones sobre natalidad y el papel del sistema público peruano. Los comentarios en esta oportunidad de las ponencias mencionadas estarán a cargo de María Eugenia Olpe. Ella es doctora en filosofía en ciencias humanas en la Universidad George Washington. También es licenciada en antropología por la PUC, por la Pontificia Universidad Católica del Perú, y es magíster en artes en estudios avanzados en artes de África, Oceanía y las Américas por la Universidad de Anglia del Este en Norwich. La dinámica de la mesa consistirá en la exposición de las ponencias mencionadas y los comentarios de la profesora María Eugenia. Posteriormente habrá una ronda de preguntas por parte del público a través de nuestra transmisión en Facebook. El equipo logístico se encargará de recogerlas por dicho medio a fin de que los ponentes atiendan a las interrogantes surgidas a lo largo de sus exposiciones. Sin más que agregar, damos paso a Edith para que nos presente su ponencia. Bien. Buenas tardes con todos, es un gusto poder participar en esta ponencia. Y bueno, el trabajo que quiero compartir hoy es respecto a un tema que he estado realizando respecto a los derechos humanos desde la memoria de género, ¿no? Y esto abarca especialmente el tiempo del conflicto armado, pero teniendo también dos tiempos más, un antes y un después. Y bueno, para esto voy a compartir pantalla. Por favor, me comentan si es que se ve. Oh, okay, bueno. Para empezar, las reflexiones sobre los derechos humanos según las memorias de género, pues se llevan, o bueno, lo he llevado más que nada primero con el objetivo de conocer y analizar tres tiempos dentro de este proceso de reflexión. Para poder reflexionar sobre los derechos humanos, pues es necesario entender la importancia de reflexionar respecto a esto como un aporte al conocimiento antropológico para una futura acción en beneficio de los afectados por la violencia interna en el Perú. Y conocer el problema central es importante en esto, porque conociendo el problema principal es lo que nos va a permitir llevar a reflexionar lo que demanda, o al menos lo que es saber sobre los derechos humanos, no tanto solo desde un concepto universal que siempre se nos ha impartido, que conocemos, sino también desde la memoria de género de otras personas que pues en este caso han vivido un tiempo en el que ellos mismos reconocen haber perdido o al menos haber sido violentados en su integridad o en su dignidad humana, ¿no? Y en este proceso de poder conocer lo que saben, o al menos las personas con las que he trabajado en principio, para saber más o menos qué es lo que opinan cada uno respecto a los derechos humanos y qué es lo que conocen cada uno respecto a esto, pues he separado este análisis en tres tiempos, a los cuales he denominado los tiempos vividos, que es un antes, un durante y un después. Y en el antes,
pues analizando y conociendo lo que ellos recuerdan respecto a este tiempo, porque he trabajado tanto varones como mujeres, en casi un 50% cada uno, porque el tema de género aquí pues ayuda mucho también para conocer estas diferencias en cuanto a los estereotipos de género que pueden existir también en sus memorias. Entonces, dentro de un antes consideré poder estudiar también lo que era la justicia y derecho comunal en un sentido en el que, qué era lo que recordaban en ese tiempo estos entrevistados respecto a ese tema y cómo lo ejercían, qué era lo que ellos podían decir que conocían sobre derecho y no tanto así existen respuestas como para conocer un concepto o una definición de lo que eran los derechos humanos como tal, sino que ellos respecto a la educación que también en su momento recibieron, han podido aprender de estos derechos pero con otros nombres, ¿no? Como los derechos y deberes de los ciudadanos o el mismo derecho que ellos ejercían dentro de su comunidad. Dentro del tiempo del durante, las nociones primigenias de derechos humanos son las que yo planteo para poder empezar a conocer si es que en este tiempo ya los entrevistados y las entrevistadas empiezan como a escuchar un poco más de este tema, ¿no? Los derechos humanos empiezan, se podría decir, a tener un poco más de, se podría decir como que de este discurso de derechos humanos un poco más de escuchar por el mismo hecho del tiempo del conflicto. Creo que si no hubiera existido el tiempo del conflicto armado, pues no se estaría hablando de este tema de la manera como se hace ahora, ¿no? Por el hecho de que no hubiera existido nada de la violencia ni nada de esas cosas, pues probablemente ahora este tema de derechos humanos se podría haber estado abordando desde otros puntos y no tanto a raíz de la violencia en el conflicto armado interno, ¿no? Y durante este tiempo del conflicto he podido conocer respecto a las entrevistas que realicé que pues en caso de los varones ellos llegan a conocer primero lo que eran los derechos humanos, según las entrevistas realizadas. En cambio las mujeres aún no. Y esto causa un poco de curiosidad porque bueno, en fin, hemos visto también que dentro de una comunidad como que el varón siempre tenía más apertura, más voz y era considerado, se podría decir como que el líder, o al menos en tema de roles de género o estereotipos, pues el varón en la comunidad era como que el portavoz, ¿no? El que hablaba, el que daba, o al menos el que comunicaba todo, ¿no? En cambio, la mujer siempre ha tenido de alguna manera un papel un poco más limitado en ese sentido. Pero en el tiempo de la violencia estos estereotipos o estos roles cambian de manera drástica. De manera que las mujeres, por la misma necesidad de pues, buscar a sus familiares, de poder sacar adelante una familia que probablemente quedó sin la figura paterna en medio de ellos, pues hace que estas mujeres cambien esos roles o esos estereotipos en algún momento predeterminados, por decirlo de esa manera, a un rol un poco más arriesgado, en mi opinión, porque muchas de estas mujeres, pues en este tiempo se arriesgaban a buscar a sus familiares, a ir a reclamar, a buscarlos aún teniendo amenazas de muerte, etc. Y específicamente en el grupo humano en el que he estado trabajando ha sido ANFACEP, y pues solo una de las mujeres a la que entrevisté me dijo que al menos había estado en ANFACEP casi al año de haberse um, creado y asociado, pero hasta ese momento ella pues me comenta que no había escuchado de este tema de derechos humanos, ¿no? Y bueno, el hecho de que como mujeres en su momento tenían que salir de la zona en la que ellos estaban, ya sea por migraciones forzadas, o también hacían que sus familiares pues escaparan para evitar cualquier tipo de amenaza contra su vida, hace que la mayoría de las familias pues queden también producto de esta violencia sin una figura paterna, lo que lleva
a que más adelante, cuando yo pregunte a estas personas respecto a cómo recordaban o qué cosas recordaban de los derechos humanos en este tiempo de la violencia, pues hacen referencia primero a la pérdida de esta figura paterna o quien representaba una figura paterna en la familia. A causa de esto, pues muchos de ellos se vieron truncados en las necesidades que como figura paterna la persona perdida cumplía, como era el sustento económico, era el sustento material, el que le pague una educación, el tener una calidad de vida, ¿no? Y de hecho también esto afecta porque al momento de perder a esta figura paterna, como en alguno de los entrevistados me dijo, todos mis derechos fueron truncados, ¿no? Porque ya no había quien sustente lo que uno como familia necesita o como persona también necesita. Y a veces, y muchas veces, los hijos mayores eran los que empezaban a tener este nuevo rol, ¿no? Algunos dejaban de estudiar, dejaban de tener, se podría decir, o de cumplir sus etapas como debería de ser, por ponerse a trabajar para dar un sustento a la familia, ¿no? Y eso ha pasado en muchas familias, es realidad de muchas familias, y pues durante el tiempo del conflicto es de esta manera como se relaciona el recuerdo con los derechos humanos, ¿no? En el truncarse, se podría decir que el que alguien supla las necesidades que ellos tenían. Y en el después podemos ya considerar un concepto universal de los derechos humanos. También, ¿por qué? Porque, bueno, en la hipótesis inicial de este trabajo, ellos conocen más sobre derechos humanos por la intervención de organizaciones e instituciones relacionadas a este tema, ya sea por ONGs, por instituciones que buscan la defensa y protección de los derechos humanos, y por el mismo hecho de que ya la mayoría de las personas que entrevisté, pues, o al menos la mitad, las mujeres, en casi un 40% ya se había asociado al ANFACEP pasado el tiempo del conflicto. Mientras que todos los varones mencionan haberse asociado al ANFACEP durante el conflicto. Entonces ya tenían más conocimiento de ellos desde este punto, mientras que las mujeres entrevistadas en este caso supieron referir que ya conocieron de los derechos humanos en un después. Entonces, en este sentido, también pasado el tiempo del conflicto, surge este tema de la justicia transicional, ¿no? Y si bien es cierto, hasta este momento, pues muchas personas ya han debido de ser un poco más conscientes de los derechos que tenían como personas y los derechos que debían de reclamar, que debían de buscar reivindicarlo, ¿no? Y aquí es donde también yo hago o planteo dos tipos de reconocimiento de los o de la violación de los derechos humanos. Uno es un reconocimiento particular o interno, en el que la persona misma que ha sido afectada por este tiempo de la violencia reconoce, conforme a sus conocimientos de derechos humanos hasta ese momento, reconoce lo que ha sido atentado contra él o ella. Reconoce qué derechos han sido vulnerados y conforme a esto busca una reparación. Mientras que el reconocimiento externo o colectivo, el que he decidido llamarlo, pues es más que nada un reconocimiento que se busca desde agentes externos a la misma persona, es decir, en principio desde el gobierno, desde el Estado, e instituciones que también buscan la defensa y la protección de los derechos humanos. Entonces, en este segundo tipo de reconocimiento, se busca que otras entidades reconozcan de la misma manera como ellos mismos reconocen la violación y la vulneración a sus derechos, ¿no? Y este reconocimiento está ligado con lo que es las reparaciones, ¿no? Y en las reparaciones se pueden ver de muchas formas, aunque también las reparaciones dentro de las comunidades se ha visto, bueno, también según la bibliografía consultada, se ha visto que hay diferencias respecto a las reparaciones que el mismo Estado propone, ¿no? Y hay muchos tipos de reparaciones, perdón,
que se pueden mencionar, o al menos desde mi punto de vista he logrado identificar según los entrevistados. Algunos dicen que se pueden sentir reparados cuando puedan tener al familiar desaparecido, se podría decir al menos como que ya para poder enterrarlo, poder conocer qué pasó de esa persona. Y valoran más este tipo de reparación, se podría decir emocional o con carga emocional, que una reparación material respecto a la cantidad de dinero que pueda darle el Estado, ¿no? Como bien se sabe que ha sucedido. Pero también respecto a estas reparaciones, pues hay muchas deficiencias y muchos vacíos que se notan en cuanto a las personas se refieren a ellas, ¿no? Algunas de ellas dicen que no se sienten reparados a pesar de que recibieron un cierto tipo de reparación económica, porque pues no han visto la realidad de cada familia para ver realmente cuáles son las necesidades a suplir. Muchos dicen que pues ya se podría decir las becas de educación no les ayudan mucho a ellos porque pues ya son personas de 30, 40 años y bueno, los beneficiados pueden ser sus hijos, pero ¿y quién veló por sus estudios de estas personas en su momento? No hubo no hubo que esta necesidad o esta necesidad no fue suplida en su momento cuando ellos lo necesitaban, ¿no? Y esto también da cuenta que hay pues otro tipo de reparaciones que también se puede considerar como reparaciones sociales, que he podido consultarlo en bibliografía cuando en las comunidades pues se consideraba que si una persona había pertenecido al Partido Comunista, Sendero Luminoso, y quería volver a esta comunidad, una de las reparaciones era que trabajara por la comunidad. Más que una reparación económica, era una reparación social, ¿no? Citando aquí a Jeffrey Gamarra. Y en ese sentido, pues las reparaciones pueden ser de muchas formas, pero lamentablemente el plan integral de reparaciones no fue cumplido a cabalidad, ¿no? Y según también las bibliografías recurridas, pues dicen que este plan fue el más integral, el más inclusivo que pudo haber alguna comisión de la verdad propuesto, pero no se cumplió, ya sea por las muchas razones que pueden existir, no se tomó en cuenta, solo se consideró algunas cosas que pues a final de cuentas tampoco ha sido de una manera integral para que todas estas personas que sufrieron y han sido víctimas de este tiempo de la violencia, pues se hayan sentido reparadas y atendidas como esperaban, ¿no? Lamentablemente hay todavía esos vacíos que vienen desde antes, ¿no? Y que hasta ahora se sigue jalando porque aún las personas que están en esta asociación siguen en busca del reconocimiento de sus derechos, de la búsqueda de las personas desaparecidas que pues en ese tiempo las perdieron sus familiares, y hasta ahora se sigue en esa búsqueda interminable, ¿no? No hay respuestas o es que no se suple o no se cumple con las expectativas en este aspecto. Entonces, ¿por qué pongo abajo las memorias? En todo este tiempo de las entrevistas y de haber podido trabajar en este tema, he podido diferenciar dos tipos de memorias desde el género, ¿no? Tanto varones como mujeres. Cada uno de estos tiempos, entre el antes, durante y después del tiempo del conflicto armado interno, he podido diferenciar dos tipos de memorias. Unas que tienen o que están en relación con los derechos humanos. Al mismo tiempo, estas memorias en relación con los derechos humanos son memorias individuales y memorias colectivas. ¿Y por qué en relación con los derechos humanos? Pues justamente con lo que estaba comentando hacía un rato, que las personas que recuerdan esto o tienen este tipo de memorias están relacionadas con los derechos humanos también por las necesidades primordiales que fueron afectadas en ese tiempo, ¿no? Y las memorias sin relación con los derechos humanos, que son memorias propias de la persona que no tienen ninguna relación con este tema ni con ninguna necesidad, se podría decir que pudo haber sido afectada de manera tan marcada o drástica, y que es más que nada lo que ellos también comentan respecto a sus vivencias, lo que vieron, lo que pasaron, y también existen en este caso dos tipos de memorias, las individuales y las colectivas. Las individuales, pues cada uno según ha vivido, pero también las memorias individuales, en mi opinión, no están aisladas.
sino que parte de estas memorias individuales también forman parte de una memoria colectiva. Y esta memoria colectiva yo la estoy relacionando con las memorias que guardan como asociación, ya que la memoria que se guarda de cada una de estas escenas o cosas que ellos vivieron, dependiendo del tiempo en el que se empezaron a asociar, también guardan cierto tipo de memorias comunes, ¿no? Como asociación, y en ambos casos, ¿no? Y estas memorias ayudan mucho también a ver de qué manera tanto varones como mujeres perciben a otros varones y otras mujeres y qué tipo de estereotipos ellos esperan que cumplan, ¿no? Es en este sentido que el género para mí toma importancia, porque un varón tiene una idea de cómo va a ser otro varón, pero también tiene una idea de cómo y qué tiene que hacer una mujer, ¿no? Y una mujer de la misma manera. Entonces, cuando uno le pregunta o preguntó, en este caso, en una memoria en relación con los derechos humanos, tanto varones como mujeres, dijeron que el perder a la figura paterna, pues había marcado mucho cambio en su familia, porque o tenían que tomar decisiones totalmente drásticas en caso de que si fueran hijos, o en caso de que fuera esposa y perdió al esposo, pues tenía que cargar con todos los hijos, o tenía que cargar con sacar adelante esta familia, buscar nuevas oportunidades para poder sobrevivir. Entonces, lo que usualmente se esperaba que una mujer hiciera, pues cambió, porque ya la mujer no solo estaba en el ámbito privado, sino que pasó a un ámbito público. Y esto también sucedió cuando pues se da esto de la asociación, y ellos conforman un grupo para poder buscar a sus familiares, reclamar sus derechos y pues reclamar las injusticias que se estaban haciendo. Para esto también, respecto a las memorias colectivas, consulté al libro de ANFACEP, que se publicó en el 2015, y también ellas refieren que en cuestión de integrar a los varones, pues eran muy pocos, y hasta ahora sigue siendo una población bastante reducida en cuestión de varones dentro de la asociación, pero no dejan de participar y no dejan de ser parte de las actividades. Igualmente, en el tiempo de la violencia, pues las mujeres evitaban que ellos se unieran o al menos se juntaran de una manera tan notoria, pues porque sabemos muy bien que los varones eran los más afectados en cuestión de muertes y desapariciones en el tiempo de la violencia, y ellos evitaban que esto pudiera suceder con los que integraban la asociación. Pero eso no les limitó a que ellos pudieran seguir siendo parte como socios, y más adelante también quizás a los hijos que ellos pudieron tener y mantenerlos ahí en la asociación, pues no fue una limitante, ¿no? Para que ellos se quedaran y actualmente también fueran parte de la ANFACEP. Entonces, respecto a esto, probablemente quizás hay como que algunos vacíos tal vez, pero es hasta lo que, claro, más ampliado está en mi trabajo de tesis, y hay algunos puntos que pueden estar quedando un poco sueltos, no hay problema que hayan sugerencias o preguntas. Entonces, respecto a esto de los tiempos vividos, pues analizamos todo como es que ha, entre comillas, evolucionado el pensamiento respecto a los derechos humanos en cada varón y cada mujer entrevistada, y de acuerdo a esto podemos ponernos a reflexionar sobre cada uno de estos, podría decir, conceptos que cada uno tiene, porque bien sabemos ya el tema y el concepto de derechos humanos desde un ámbito universal, y es cierto, hoy día también se recuerda la Declaración de los Derechos Humanos, 10 de diciembre, por si es que alguien no lo sabía, y creo que también se puede decir que podemos seguir reflexionando respecto a qué tan universales son estos derechos humanos vistos desde este punto, ¿no? Desde este concepto que todos sabemos. Y a veces nos hemos quedado solo en eso, ¿no? En decir, sí, respeten sus derechos o hay que reconocer sus derechos, pero estas personas realmente saben sus derechos, realmente saben de qué se trata y hasta dónde llega, porque me he topado con una excepción, y es que una señora, por más que está integrada en la FACEP, dice no haber escuchado de derechos humanos, pues que no le tomó atención o no le informaron como debía o no lo entendió como tal. Entonces, en esto de
reflexionar sobre los derechos humanos, podemos decir, o al menos puedo aportar en este sentido que las memorias de género también nos permiten distinguir cada uno de los estereotipos que estos entrevistados y entrevistados guardan y cómo también han ido cambiando respecto a las circunstancias que les ha obligado a salir, ¿no? Les ha obligado a salir y les ha obligado a cambiar lo que usualmente hacían en su vida cotidiana para que por esta ruptura de la violencia, pues ellos tengan que salir y poder optar otro tipo de comportamiento ante la sociedad. Y podemos ver más allá preguntándonos, como lo haría Amartya Sen, que es la idea de los derechos humanos tan universal, ¿no? Y dentro de las críticas que este autor hace en su libro de Desarrollo y Libertad, por citarlo, pues hay una tercera que a mí me llama mucho la atención y es que menciona que existe una polémica respecto al alcance de los derechos humanos, ¿no? Y para que este esté justificado, el término de universales, pues no, según él no existen valores universales. Entonces, si estas personas dentro de sus comunidades desde hace mucho tiempo o desde antes que llegue la violencia no tenían conocimiento de los derechos humanos, ya nos podemos estar haciendo una figura de cómo es que no saben de esto siendo derechos universales, qué es lo que ha faltado o qué es lo que no ha contribuido a que estas personas conozcan desde mucho antes los derechos humanos como tal. Podrían haberlos conocido desde otros términos, desde otros aspectos y desde otros puntos, pero no como lo conocemos desde un ámbito o desde un concepto occidental, por ponerlo en este punto. Y respecto a esto, también pues los derechos dentro de la disciplina de la antropología, los derechos humanos desde la antropología, pues han tenido muchas críticas por la connotación universal que demandan, ¿no? Por la definición que tienen, porque al mismo tiempo el papel del antropólogo es algo limitado y controversial respecto a este punto. Y también, pues, los derechos humanos o sea, los conceptos de estos derechos humanos se caracterizan por su pretensión en definir un marco legal de aplicación supralocal o supranacional, más no en pequeñas, se puede decir en marcos más pequeños, ¿no? Como que los derechos humanos, se puede decir, abarcan algo un poco más grande y no se detienen tanto así en las particularidades culturales que existen en cada comunidad o en las comunidades, en este caso, pues considerando de dónde son parte los entrevistados y las entrevistadas, tienen otras formas de ver la justicia y el derecho, ¿no? Tienen otra forma de vivirlo y tienen otra concepción respecto a eso. Mientras que se podría decir que los derechos humanos desde este ámbito universal u occidental, pues también tienen otra forma que a veces pues estas personas lo han podido asimilar de manera diferente. Y estos aportes de los derechos humanos de hecho que han también dado para interpretar o reflexionar respecto a estos otros autores. Y pues me gustaría citar en este punto a un par de autores, que es de Villard y Beard, que ellos pues en uno de los estudios que hacen respecto al papel de la antropología o el papel del antropólogo dentro del tema de los derechos humanos, pues citan a otro autor que pone o plantea 4 puntos de cómo ver estos derechos humanos desde una perspectiva local e histórica, ¿no? Y la construcción social que se puede dar respecto a ellos, como una vida social de los derechos. Y uno es analizar en qué tipo de prácticas se descubre en la reivindicación de los derechos. Como segundo punto, este autor propone que cómo los agentes sociales interpretan estas luchas, las inmunidades, los privilegios y las libertades expresadas en los lenguajes de los derechos humanos. Y tercer punto, cómo los aplican o los rechazan, ¿no? Ahí está la particularidad cultural de cada grupo social. Y por último, el cuarto es señalar los objetivos perseguidos al actuar así. Entonces, se puede analizar mucho respecto a este tema, porque desde el inicio, cuando empecé también a investigar un poco más cómo es que desde la antropología se verían los derechos humanos, ya había una cierta controversia y una cierta discusión entre lo que también nosotros conocemos como el relativismo cultural, ¿no? Y nosotros, pues, conociendo que ninguna cultura se podría decir,
pues no puede ser igual a otra, ¿no? Cada uno tiene sus diferencias en todos los aspectos. No se puede universalizar ni se puede generalizar todo en una sola. Pero estos derechos humanos pueden ser vistos según cada cultura de una manera diferente, ¿no? Y se puede ver en este caso especificado en la memoria de género de estos entrevistados y entrevistadas, que pues han relacionado estos derechos humanos con las necesidades primordiales que ellos tenían. Y 4 de ellos que puedo resaltar y han sido respecto a lo que he podido conocer según lo que he estado trabajando hasta ahora, y es que pues lo que ellos más relacionan con o reconocen que han violado contra su integridad o su dignidad humana respecto a ese tema de los derechos humanos en el aspecto de la educación, de la salud, de la vivienda, porque la migración hizo que ellos perdieran toda potestad sobre sus hogares, sobre los lugares en donde vivían, y muchos de ellos también pues han tenido que reubicarse, ¿no? Y esto también les ha traído pues perjuicio para ellos mismos, ¿no? Por el mismo hecho de que tampoco no tenían un sustento económico en aquel momento. Y pues creo que hasta aquí lo que he podido conocer respecto a lo que los entrevistados y entrevistadas me han dado a conocer en este tema, pues la duda empezó por eso mismo, ¿no? ¿Cómo es que otros piensan de los derechos humanos, ¿no? Y bueno, creo que eso es lo que podría dar a conocer desde este tema de lo que he venido a compartir. Muchas gracias. Ok, Edith, muchas gracias por tu ponencia. Me resulta también muy importante lo que dices, sobre todo ya que en las últimas semanas han ocurrido violaciones a los derechos humanos, ¿no? Sobre todo en las protestas, ¿no? Y es importante también recordarlo. Bueno, ahora le damos el pase a la ponencia de Xiomara Cuadrado. Adelante, Xiomara. Buenas tardes con todos. ¿Se me escucha bien? Sí, bacán. Pasaré a compartir mi pantalla. ¿Se puede ver? ¿Sí? Sí, Xiomara. Sí, Gracias. Mi ponencia he titulado como Reflexiones sobre la salud materna, crisis estructural y los que no deja el COVID-19, ¿no? Esta ponencia la quiero dar a modo de reseña sobre la lucha al acceso legítimo de anticonceptivos y las luchas por la legalización del aborto, ¿no? Quiero señalar también de que los objetivos de este diálogo son ahondar en cómo visibilizamos y orientamos el derecho a la decisión femenina de la maternidad y la interrupción inducida del embarazo, ¿no? También en cómo es percibida la capacidad de acción para optar o no por una continuación del embarazo no deseado y cómo es vista la maternidad y o paternidad en el proyecto de vida del peruano periurbano, ¿no? Como señalo, esta ponencia busca contribuir al balance de estudios sociales pertinentes al debate de la educación sobre el control de la natalidad y responsabilidad paternal en nuestro país, ¿no? Realizando un énfasis metodológico en las poblaciones jóvenes periurbanas. El seguimiento en realidad de las... lo he abordado a partir de 2 ramas. Primero, que se titula La elección de la maternidad, como planificación familiar y métodos anticonceptivos. Seguimiento de las tendencias demográficas se instituye como un ejercicio permanente, ¿no? Yo ahondé en investigaciones fundamentalmente descriptivas que contribuyeron a visibilizar claramente las problemáticas generales de la población y su naturaleza específica. También cabe señalar que los estudios de fecundidad periurbana están basados en encuestas comparativas y se terminan complementando con otra información que se va recogiendo en diferentes ciudades del país, ¿no? Esa es la problemática de los datos que podemos encontrar, que son muy dispersos, ¿no?
dentro del marco de la Revolución Verde, por ejemplo en Latinoamérica, la promoción de la limitación de la población por varios gobiernos representó un cambio drástico respecto a la situación previa, ya que tradicionalmente se habían opuesto al control de la natalidad. Como consecuencia, para el caso peruano, permitimos e implementamos políticas que tuvieron un carácter represivo y una violación de derechos humanos, como ya mencionó anteriormente también la ponencia de mi compañera, ¿no?, que se dio en la región de Ayacucho. Quiero señalar en ese sentido, quiero especificar, como ya he venido señalando también, de que hay dos perspectivas independientes de cómo se ahondan estos estudios, uno de la manera cuantitativa, que ya mencionaré un poquito más adelante, y también de la manera cualitativa más enraizada en nuestra disciplina antropológica, ¿no?, en cómo los estudios, especialmente de la población, han estado orientados a considerar las dimensiones de los procesos sociales, económicos, culturales y políticos de la realidad social que inciden en dichos fenómenos, ¿no?, y a su vez que son inducidos por ellos. También quiero rescatar que la implementación de métodos anticonceptivos es frecuentemente planteada como reemplazo de las prácticas de aborto inducido para lograr el número de hijos deseados. Sin embargo, la relación entre tasa de uso de métodos anticonceptivos e incidencia de abortos inducidos en realidad no se encuentra directamente relacionada, ¿no? Y el incremento de uso de métodos anticonceptivos no le sigue necesariamente a una reducción de la tasa de abortos inducidos. Y los estudios sobre las percepciones y el uso de métodos anticonceptivos concluyen que es muy difícil controlar la reproducción mediante los métodos anticonceptivos naturales y también dentro de los modernos, ¿no? Las mujeres varían, debido a que las mujeres varían mucho en sus prácticas contraceptivas en el transcurso de su vida, y a partir de sus propias experiencias con los métodos, sus percepciones, la influencia de sus parejas sobre los mismos, el acceso a ellos, y también de acuerdo con el estatus y la relación que tienen con la pareja, ¿no? Los sentimientos, los comportamientos y las percepciones respecto al uso de métodos anticonceptivos varían a lo largo de la vida de cada mujer y reflejan dilemas personales y sociales. Es necesario notar que las investigaciones revisadas exponen una vez más entre la distancia entre los discursos y las prácticas de contracepción. Quiero señalar, por ejemplo, que tomé estudios como de Delgado o Susana Lerner. Aquí voy a mezclar un poco más los datos cuantitativos y cualitativos que he podido rescatar, y quiero señalar de que aún hoy persisten barreras culturales, sociales, políticas o religiosas que hacen que exista una necesidad insatisfecha de la planificación familiar, ¿no? Ahora vamos a hablar un poco más de qué es lo que ocurre en nuestro país, en especial en zonas urbanas, periurbanas, donde la necesidad se incrementa y quizás la necesidad, o mejor dicho, el acceso económico hace que la necesidad sea mayor y que no se pueda acceder a métodos anticonceptivos, ¿no? Por ello, este tema de equidad en salud, se habla de una necesidad insatisfecha y que hay una brecha existente entre los métodos modernos, tanto de lo que se ofrece entre el sector privado y público, y cada uno tiene sus propias problemáticas, ¿no? Cabe señalar de que todos los que accedan más todas las que puedan acceder más a sectores privados donde pueden conseguirlo, este tipo de métodos, también tienen un mejor acceso económico y por ende no se encuentran tanto en riesgo, ¿no? Es fundamental también y el deber del Estado tener políticas claras, respetar la autodeterminación de las personas cuando deciden planificar su vida reproductiva y el derecho que tienen de no tener interferencias en su decisión, ¿no? Así como la disponibilidad a una más amplia gama de métodos anticonceptivos. Podemos ver en el gráfico de que en realidad
siendo el condón el método más utilizado, también sabemos de que puede haber que no puede resultar efectivo y que aún así lo continuamos empleando, sí para reducir las otras problemáticas como las problemáticas de transmisión sexual, pero lo que se recomienda es que haya por lo menos dos métodos que se utilicen al mismo tiempo, ¿no? Entonces saquemos cuentas de cuánto económicamente debe contar una mujer para utilizar dos métodos en las mismas circunstancias, ¿no? Eso es otro problema que se acentúa en nuestra región. Bueno, continuando. Como señalaba, las mujeres varían sus prácticas contraceptivas en el transcurso de su vida. Y por eso tenemos que ahondar el análisis desde cada mujer y las prácticas que ellas tienen, ¿no? Por ejemplo, también he rescatado algunos datos de ENDES del 2018, y donde señala de que actualmente las mujeres unidas, casadas o convivientes están usando algún método anticonceptivo, y el 55% es un método moderno y el 21% un método tradicional. Estos números en realidad también quieren reflejar el deseo de una planificación familiar, ¿no? En cantidad de hijos y el distanciamiento entre ellos que lo que se quiere tener. Lo cual, como mencioné anteriormente, es una situación crítica de la que nos hemos venido enfrentando y que ahondaré en un momento que nos ha chocado con la crisis del COVID, ¿no? Se ha acentuado en realidad. Entonces, quiero señalar la necesidad insatisfecha y la demanda de servicios de planificación familiar. También de que en el 2017, por ejemplo, el 6.5% de mujeres actualmente unidas tuvo esta necesidad insatisfecha de planificación familiar, y gran parte de ellas con la intención de limitar el tamaño de su familia, ¿no? Según el ámbito geográfico, si queremos ahondar un poco más en estos números, y poder señalar de que es el acceso económico de las mujeres la que va a dirigir un poco estos números, de que siempre en las zonas rurales el acceso del Estado, al ser casi nulo, de la misma manera en las periferias urbanas el acceso es mínimo. Y también de que por ejemplo, se señala que la tasa global de fecundidad fue de 2.4 hijos por mujer para el periodo 2013-2017, y inferior de la estimada en la zona rural, claro. Pero aún así, de que el deseo de las mujeres está entre 1 y 2 hijos, así que seguimos estando por encima, aún estando en la ciudad, de lo que en realidad es el deseo y la voluntariedad de las mujeres, ¿no? Bueno, he señalado varias problemáticas, pero quiero resaltar algunas más. Aquí les señalaba la encuesta demográfica que he ido revisando, y cómo se ven estas diferencias desde un ámbito geográfico, ¿no? Bueno, como señalaba, que nos estamos enfrentando, o que nos enfrentamos al inicio del año, a que si bien tenemos una ley que avala la libre elección de métodos anticonceptivos, aún el 50% de nuestra población femenina sigue atravesando embarazos no deseados, ¿no? La sexualidad durante la adolescencia sigue siendo un tema tabú a nivel social. La convivencia a edad temprana limita las oportunidades educativas de las jóvenes. Y los hombres y mujeres jóvenes transitan hacia la convivencia con conocimientos limitados sobre salud sexual y reproductiva, ¿no? También señalar, dentro de la revisión bibliográfica que pude realizar, que la Comisión sobre determinados
determinantes sociales de la salud de la Organización Mundial de esta, en el 2018, llama la atención sobre la persistencia de la contradicción entre conocer las causas estructurales de los problemas de salud y optar por políticas o programas que finalmente se quedan en la superficie. Esta constatación resulta muy pertinente como punto de partida para analizar críticamente las intervenciones en salud sexual y reproductiva de los adolescentes en nuestro país, ¿no? Bueno, nuestros conocimientos, podemos ver que nuestros conocimientos sobre sexualidad son limitados por nuestras condiciones materiales y ocasionan inevitablemente estas maternidades, tanto no deseadas como precoces, ¿no? Aún tenemos un grave problema de maternidades adolescentes entre 15 y 19 años, y la sociedad también se ha encargado de juzgar el modo en que debe darse una maternidad, ¿no? A esto se añade el discurso sobre maternidades abnegadas, como sacrificadas, suficientes para dar lo mejor al ser que traen al mundo, y las maternidades de las clases medias altas son tomadas como ejemplo. No solo como madres, sino como mujeres, ¿no? De criar a los hijos, trabajar a la vez, un ideal neoliberal de mujer multitasking, digamos, ¿no? También quiero señalar de que son las mujeres precarizadas en Lima, sentadas en la periferia urbana, las que son demonizadas por el trabajo que realizan, ¿no? La informalidad o minimizada, como se da con el resto del país, como con las mismas trabajadoras del hogar o en la misma agricultura, ¿no? Como hemos podido ver en estos últimos meses también. Con esto quiero señalarte que a través de formas efectivas de prevenir y hacer frente a la violencia de género, especialmente la violencia sexual y la violencia familiar, oportunidades para que las mujeres jóvenes adquieran mayor autonomía económica y aprendan proyectos productivos, sumado a la inversión pública de becas de estudios y pasantías para las jóvenes. Por último, pero no menos importante, la extensión de programas de educación sexual que llega a la población que no asiste a las escuelas, ¿no? Y creo que con todo esto podemos entender mejor toda la crisis que hemos podido observar este año, donde gran parte de los estudiantes ha tenido que abandonar las escuelas, igual en las universidades, y cómo esto afecta a las mujeres y a las jóvenes, a las niñas que están saliendo y que en realidad sin una capacitación y sin información correcta se enfrentan, ¿no? a este tipo de luchas sociales. Bueno, como señala nuestra asociación ya estaba en riesgo, esto ha sido intensificado con la crisis sanitaria. El confinamiento y el aumento de la vulnerabilidad, en realidad quiero señalarte que los brotes de enfermedades afectan a mujeres y hombres de maneras diferentes y a menudo empeoran las desigualdades existentes para las mujeres y los niños. En los países con sistemas de salud y protección social más debilitados como el nuestro, hay un peso mayor en la economía informal y esas situaciones de vulnerabilidad se han visto en realidad agravadas. En general, la crisis sanitaria y humanitaria afectan especialmente a los grupos más vulnerables, las minorías étnicas, migrantes, mayores, personas con discapacidad funcional o movilidad reducida sin hogar, entre otros, ¿no? Además, las desigualdades que existen entre géneros se agudizan e interseccionan con las vulnerabilidades propias de los colectivos anteriormente citados. Y el impacto negativo en materia de género de ese tipo de emergencias es especialmente notable, recurrente y complejo, por lo que requiere un análisis específico. No solo es importante hacer seguimiento epidemiológico de la infección, digamos, ¿no? Sino que también es fundamentalmente analizar los factores económicos, psicológicos y sociales asociados. Las consecuencias de la pandemia del COVID requieren un análisis multidisciplinar que entienda a la diversidad de sus consecuencias y considere las secuelas a un largo plazo, ¿no? Como lo hemos visto, como el gran número de niñas que han salido embarazadas que no han podido acceder, pongamos, a un aborto, porque muchos centros de salud están sobrepoblados ahorita con lo que está ocurriendo, lo del COVID, que son lugares de riesgo en realidad,
y porque tampoco no han tenido un acceso y, como repito, se ha vulnerado aún más con esta situación, ¿no? El acceso al aborto en el Perú y en muchas partes de Latinoamérica es discriminatorio y sigue negándose derecho a niñas y mujeres pobres en circunstancias precarias. En momentos como este, mientras siguen aumentando los contagios del coronavirus, el sentido común debería dictar a las autoridades a la legalización automática, ¿no? Pero por lo menos en los casos de violación sexual, y la implementación de un sistema de control público riguroso, ¿no? Que garantice que ninguna niña sea forzada a llevar el término de un embarazo. Bueno, quiero señalar también que con lo revisado se debe entender el porqué de la postergación de una maternidad, ¿no? Es un nexo con la decisión masculina y sus perspectivas sobre salud reproductiva, cómo están asociados a imperativos sociales que les impide el uso de herramientas anticonceptivas y del mismo aborto. Las categorías como los proyectos de vida pueden ser útiles para, pongamos, mujeres profesionales, pero también creo que pueden utilizarse para toda mujer que en realidad está tratando de buscar mejores oportunidades, tanto sea para sus familiares o para ellas mismas. Los datos muestran de que son, por ejemplo, las razones familiares, económicas, también a raíz a causa de un embarazo, las que pueden dejar que una estudiante o una niña siga en una escuela, ¿no? O continúe sus estudios después de la secundaria. También quiero señalar quiero aclarar, mejor dicho, de que el aborto no es ni libre, ni seguro, ni gratuito en el Perú, y que por eso se da si puedes pagar por ello, ¿no? Y que han habido cientos de mujeres que han sido llevadas a juicio por hacerlo, y de que solamente es legal en caso de la amenaza de vida o salud de la gestante. Por ello es lógico tener miedo a las consecuencias estructurales, tanto como jurídicas, y también quiero señalar que esto ha generado una reacción de que se creen códigos o formas contraculturales, digamos, para la protección de las abortantes en espacios sociales o tecnológicos. Bueno, quiero también continuar señalando de que muchos agresores han aprovechado el aislamiento para continuar perpetrando ataques en el seno de sus propias familias, y que los datos encontrados, como ya he más o menos mencionado, exponen que desde que comenzó la cuarentena en el Perú se han reportado aproximadamente 287 casos de violaciones sexuales contra menores de edad, sin contar las que no se denuncian, ¿no? Solo en lo que va en el 2020, al menos 268 niñas menores de 14 años han tenido partos, y desde los últimos años un promedio de 5 niñas son obligadas a ser madre cada día. Al implementarse la cuarentena, se han multiplicado los obstáculos para las mujeres que necesitan abortar en el Perú. Y las reacciones y los cambios en las percepciones del hecho varían también de acuerdo al contexto personal y social de la mujer, ¿no? De que una mujer atraviese un aborto también va a significar mucho cómo sus familiares cercanos y cómo lo enfrentan dentro de un ámbito social familiar, ¿no? Si tiene redes de apoyo, si tiene con quién contar en estos momentos tan difíciles, y cómo es enfrentado, ¿no? Una mirada a la situación, actualmente esta problemática revela que la mayoría de consultorios están cerrados o estuvieron cerrados, y lo que queda muchas chicas descubiertas, ¿no? Por sus padres o sus madres, quienes las encuentran abortando en casa,
y que en muchos casos sus familias han detenido los procesos obligándolos a continuar con sus embarazos, ¿no? También se han detectado un aumento de mujeres que, apremiadas por no salir de sus casas, compraron pastillas alteradas o fueron estafadas o engañadas con altas sumas de dinero. Y el sistema público peruano, enfocado en la salud reproductiva y sexual de las mujeres, ha ignorado las necesidades de estas, ¿no? Como señalo, las mujeres siguen acudiendo a redes de apoyo, colectivos feministas que están constantemente tratando de difundir buena información y generar seguridad, ¿no? Lazos de seguridad. Estudios cualitativos han revelado que uno de los factores que median las consecuencias de la maternidad temprana es el apoyo que reciben las mujeres en la etapa siguiente a la misma. Asimismo, es importante evaluar el impacto específico de estos programas en la salud sexual y reproductiva de los jóvenes, ¿no? Su capacidad para tomar decisiones sobre sexualidad y otros aspectos de su vida. Aquí quiero señalar algunas razones por las cuales las mujeres deciden abortar. No están preparadas para ser madres, primero. Segundo, les dificultaría trabajar o estudiar. El embarazo es resultado de una violación. No pueden mantenerlo. La pareja obviamente no asume la responsabilidad. Y por último, la maternidad puede que no sea parte de su plan de vida, ¿no? Bueno, un aborto, y con ello de la buena información también quiero señalar de que lo que se conoce, lo que sabemos o cómo hablamos del aborto, ¿no? Un aborto es más seguro hasta la semana 12 y aproximadamente hay 1000 abortos por día, ¿no? Estas redes de apoyo que señalo se encargan también de esta buena difusión de información, donde desestigmaticemos un poco lo que es el proceso de un aborto y por qué se da un aborto, ¿no? Bueno, para ir cerrando, también quiero hacer énfasis antes de ir cerrando, en la divulgación de campañas para evitar la deserción escolar o discriminación de adolescentes embarazadas en las escuelas, ¿no? Tomando en cuenta tanto las dimensiones culturales, institucionales como económicas que intervienen en el abandono de la escuela cuando las jóvenes quedan embarazadas, ¿no? Bueno, para ir ahora sí cerrando, quiero concluir que las mujeres peruanas no siempre cuentan con la capacidad de elección de sus maternidades. La planificación familiar debe incidir tanto en la cantidad de hijos que se desea tener como en el tiempo de descanso entre los embarazos. Se encuentran altos índices de mujeres que tienen consecutivamente hijos y la recomendación sitúa que sea un espacio de 3 años, ¿no? Y esto creo que está muy ligado a la forma en el uso y desuso de métodos anticonceptivos, ¿no? Y en el acceso y en cómo son usados, ¿no? El acceso a medios anticonceptivos está fuertemente ligado a las capacidades adquisitivas de la mujer, y eso hay que dejarlo en claro, ya que en nuestro sistema neoliberal, si bien el Estado podemos ver campañas o fechas, creo que para el 14 de febrero del año pasado hicieron una gran campaña de métodos anticonceptivos, necesitamos también ver en contexto quiénes y cómo se puede acceder a estos métodos, ¿no? Aunque son gratuitos desde el Estado, se ve de que hay grandes mafias que siguen sacando estos y los revenden en el sector privado, y de que un gran porcentaje de mujeres van a preferir e inclinarse por el sector privado por la seguridad y el buen trato que estos espacios le dan, ¿no? Que a veces no se encuentran en el sector público. Al implementarse la cuarentena, en segundo lugar, al implementarse la cuarentena se multiplicaron los obstáculos para las mujeres que necesitan abortar en el Perú. Y como lo era antes de la expansión del virus, se sigue sosteniendo a las que pueden pagar por ellos y cuando puedan hacerlo, ¿no? Y pues muchos abortos siguen siendo clandestinos, caros e inseguros. Y finalmente, en esta misma ruta, se considera el aborto inducido como elección personal de las mujeres que no se encuentran en disposición de mantener o afrontar la crianza de otro ser, el cual quedará bajo su completa responsabilidad, ¿no? Lo que reafirma cómo lo han
demostrado las investigaciones que ha podido revisar es la inviabilidad de embarazos en los adolescentes, ¿no? De temprana edad, y que la obligación a ello posiciona a las mujeres en contextos críticos que las exponen y las vulneran como seres humanos a situaciones críticas de subordinación, ¿no? Bueno, eso sería todo. Gracias. Muchas gracias, Xiomara. Muy interesante y también muy importante tu ponencia, sobre todo también ya que en esta crisis se ha agudizado algunas problemáticas, ¿no? Bueno, entonces ahora pasaríamos a los comentarios de parte de Maquena. Te damos la palabra. Gracias, Isaac. Quiero comenzar agradeciendo la invitación de las organizadoras del coloquio de estudiantes de antropología. Quiero también, en realidad, agradecerles por su persistencia en mantenerlo y continuar llevándolo a cabo después de la interrupción que tuvimos con lo que pasó en el mes de noviembre, ¿no? Quiero también agradecerles a ustedes que son estudiantes de antropología por todo el trabajo de apoyo que están realizando para que se lleve a cabo el coloquio. Y a Eddie, Rosa y a Xiomara por enviar a tiempo las presentaciones que han hecho esta tarde, ¿no? Creo que el tema que atraviesa o que cruza las dos presentaciones es el tema de género, pero en dimensiones distintas, ¿no? Y quizás también podríamos decir que es el tema de género vinculado a salud y vinculado a derechos humanos en realidad, ¿no? A ver, voy a comentar primero la presentación de Eddie Rosa y luego la presentación de Xiomara. Y también quisiera comenzar diciendo que me parece una coincidencia interesante que tener las dos presentaciones el día de hoy, porque hoy se celebra el Día Internacional de los Derechos Humanos y hoy la Cámara de Diputados de Argentina está discutiendo la ley de aborto. Entonces, y las dos ponencias que han presentado las compañeras en realidad tratan sobre estos dos grandes, podemos decir así, problemas, ¿no? Y precisamente hoy, como se celebra el Día Internacional de los Derechos Humanos, en la mañana yo he estado en una reunión por primera vez que se comienza a discutir sobre una política nacional de memoria para nuestro país, ¿no? Lo cual me parece a mí bastante importante, porque siendo un país posguerra como somos, no tenemos una política nacional de memoria. Hemos tenido una serie y tenemos en verdad programas que devienen de políticas en justicia transicional, como pueden ser incluso proyectos de memorialización como el LUM, o de casas de memoria. Tenemos también todo lo que es el programa integral de reparaciones. Hoy en día la Dirección General de Búsqueda de Personas Desaparecidas, pero no contamos con una política a nivel nacional, ¿no? Cuando escucho a Eddie Rosa, todas estas temáticas se entrecruzan también, porque durante el periodo del conflicto armado interno, y acá hay varios trabajos que a mí me parecen relevantes. Uno de ellos es todo el trabajo que desarrolló Narda Enríquez durante, digamos, la década, sobre todo los 90, y luego cuando ella integra la comisión para todo lo que era la incorporación del enfoque de género en la comisión, en el trabajo de la comisión, y también el trabajo de Steve Stern. En ambos casos, Narda lo que dice es de que la mujer durante el periodo del conflicto, digamos, no solamente es la madre que se va a encargar de sacar adelante a los hijos, sino que a su vez se convierte en el sujeto que va a salir a reclamar por justicia, ¿no es así? Y de esa manera Steve recoge esta idea señalando que la mujer se constituye en un sujeto ciudadano. Hay que recordar que en 1980, cuando se concede el voto universal en el Perú, cuando hablamos de voto universal, hablamos de que la gran mayoría de personas que no sabían leer y escribir acceden al voto. Y en este grupo de personas
que no sabían leer y escribir, un alto porcentaje eran mujeres, precisamente. Entonces podemos decir que ahí se termina de incorporar al sujeto femenino, digamos, como parte de quien puede elegir a un mandatario de la nación, ¿no es así? Ese es un punto importante de señalar, porque no eran muchos años atrás donde se había peleado por el voto de la mujer, ¿no? Y en ese momento entonces tenemos que, en esa cola que podemos decir, esa suerte de jerarquía en la cual raza, clase se entrecruza con género, ¿no? Las mujeres siempre son las que llevan de alguna manera la peor parte, ¿no es así? Eh, Eso es lo que se llama un enfoque interseccional, ¿no? Entonces, en ese sentido también tenemos que ver que son estos sujetos femeninos, ¿no es así?, quechohablantes principalmente, como son la gran mayoría de señoras miembros de ANFACEP, que asumen en realidad un papel protagónico en la lucha por los derechos humanos, la memoria y la justicia para sus hijos, sus compañeros, sus hijas y demás personas, ¿no? Cuando uno habla de derechos humanos, en realidad, el trabajo, podemos decir, de pedagogía en derechos humanos se realizó en Ayacucho durante, sobre todo, el trabajo de la CBR. En la década de los 90 hubo una, sobre todo después de la segunda mitad de los 90, em, es un, desde el 96 más o menos, es un momento en el cual varios organismos internacionales, ONGs, ¿no? Cooperación internacional, regresan a Ayacucho para hacer un trabajo en salud sexual reproductiva, derechos humanos, ciudadanía, ¿no? Hay una tesis doctoral de Caroline Jesser, por ejemplo, que es sobre todo lo que dejan los talleres de ciudadanía y derechos humanos en comunidades de las alturas de Huanta, también en Ayacucho, que podrías también revisar. Y en este caso, en realidad es un momento en el cual hay una suerte de entrada, podemos decir así, que corresponde además al periodo que viene después de la captura de Guzmán y un par de años después, cuando comienzan a implementarse más las políticas de reconstrucción a través de FONCODES por parte de lo que era el gobierno fujimorista en ese momento, ¿no? Entonces ahí, digamos, habría que ver, ¿no? Ahora, el trabajo de ANFACEP viene de muchos años atrás. ANFACEP es la primera asociación de familiares de víctimas que se crea en el Perú en el año 1983 y nace precisamente como un comedor popular. Nace precisamente por estas madres que buscaban a sus hijos y que necesitan alimentarlos y comienzan a hacer, digamos, ollas comunes, en realidad, ¿no? Para poder cuidarlos, poder rotarse las tareas de quién cuidaba a los niños de quién y quiénes salían a hacer los petitorios, las cartas y demás, ¿no? Es un trabajo de largo aliento también. Entonces, hay también el libro que tú mencionas, que es el libro de testimonios que creo que sacó Eder Soto, pero también hay un montón en realidad de material que se ha hecho de ANFACEP. Ana María Tamayo también tiene algo, Hortensia Muñoz, Isabel Coral, que no sé si está en Lima o está en Ayacucho, ¿no? Este, entonces, y bueno, Jeffrey también, ¿no? Pepe Coronel, Jeffrey, Nelson, todos ellos de alguna manera han trabajado con ANFACEP. Yo misma escribí algo sobre ANFACEP, pero sobre el museo principalmente, ¿no? Entonces ahí habría que ver, ¿no? Ahora, a mí me parece sugerente también la mención que haces al tema de desaparición forzada, porque, y acá podríamos hacer un paralelo, en realidad, porque no solo la pandemia trajo de vuelta a la discusión pública algunos términos que habían sido muy utilizados en el periodo del conflicto, no todo lo que tiene que ver con las nociones de guerra, por ejemplo, sino que todos los hechos políticos y la gran crisis política de noviembre trajo de nuevo, en realidad, prácticas que nosotros pensábamos habían quedado atrás y en realidad solamente se habían enmascarado, ¿no es así? La desaparición forzada
por ejemplo, es una de estas, ¿no? En un trabajo que he hecho hace poquito con Silvia Romeo sobre desaparición forzada y sobre la Dirección General de Búsqueda de Personas Desaparecidas entre 1980 y el 2000, estábamos viendo, por ejemplo, que los números que arroja la dirección van a cambiar en realidad las cifras con las que termina el informe final de la CBR, pero también van a cambiar un poco el perfil de víctima, porque en el informe general de la CBR, y eso es algo que estoy trabajando hace tiempo también, te dice que es un perfil de víctima varón entre 16 y 49 años, ¿no? Y te da características de que es esencialmente, qué sé yo, hablante de quechua o un idioma nativo. Pero lo que estábamos también analizando es que en términos de búsqueda de desaparición forzada o de caso de desaparición forzada, muchas familias tuvieron que tomar decisiones sobre a quiénes buscar o a quiénes salir a buscar, ¿no? Y en esas decisiones, las cuestiones de género pesan y pesan demasiado en realidad. En la gran mayoría de casos se optó por buscar al que es el proveedor para el hogar, antes que a la hija, mucho menos a la niña, ¿no? Mucho menos a adultas mayores también, ¿no? Entonces, en las estadísticas y las cifras que comienzan a salir, por ejemplo, hay lugares, en la zona del Guayaga, por ejemplo, mayor incidencia de desapariciones de mujeres que de hombres, ¿no? Pero de mujeres que no fueron buscadas tampoco. Entonces, el género opera también en esa dimensión, ¿no? En la dimensión de a quién sales a buscar, por quién reclamas, en realidad, ¿no? Y por eso también se vuelve tan necesario tener un enfoque de género en la educación, en realidad. Educación me refiero en un sistema educativo gratuito y general para todos, ¿no? Porque esas pequeñas, podemos decir así, decisiones terminan de alguna manera ensanchando las brechas que ya existen, ¿no? Y que más bien es muy difícil también de cerrar. A eso entro a lo que trae Xiomara. Me parece sugerente el tema que trabaja Xiomara, porque creo que la pandemia no solamente ha mostrado las grandes desigualdades socioeconómicas, ¿no? Las grandes distancias socioculturales también, sino y sobre todo la gran brecha de género, ¿no? La violencia contra la mujer no ha cedido, el hogar o la casa se ha convertido y se ha mostrado en realidad como el lugar más peligroso para las mujeres en muchos casos, ¿no? Entonces, el hecho de estar restringidos a tener una cuarentena tan rigurosa no disminuyó violencia de género, no disminuyó feminicidios ni nada. Entonces, acá se vuelve necesario, en realidad, pensar que lo que se viene haciendo desde el Ministerio de la Mujer, lo que se viene haciendo desde ciertos sectores de la sociedad, eh, no son suficientes, ¿no? O sea, vemos que ahí se necesita en realidad una acción colectiva, multisectorial, integrada, mucho más potente y fuerte, ¿no? Este, el género y la sexualidad siguen siendo temas problemáticos, ¿no? No solamente su incorporación en la agenda educativa, por ejemplo, es problemático, porque inmediatamente tienes, digamos, a los opositores de con mis hijos no te metas saliendo a reclamar o llamando al ministro, este, y la agenda de aborto legal y seguro sigue siendo más problemático aún, porque incluso en lo que es el movimiento feminista, no es el tema de aborto no es un objetivo común tampoco, ¿no? Digamos, hay feministas que abogan por la igualdad de presencia de la mujer en ciertos campos, pero no abogan por aborto o derechos sexuales y reproductivos o el derecho de poder decidir sobre tu cuerpo, ¿no? Entonces, seguimos siendo en materia de derechos y sobre todo derechos de decidir, de derechos sobre nuestros cuerpos, seguimos siendo bastante conservadores en nuestro país, ¿no? Porque incluso un movimiento feminista no está unificado tras ese objetivo, para nada, ¿no? He tenido muchas discusiones
por ejemplo, donde uno se da cuenta que ese no es un tema que se discute, ¿no? Sino, por ejemplo, se aboga y se discute por la presencia de la mujer en paneles, por la presencia de la mujer en ciertas áreas, pero no por derechos sexuales y reproductivos, por ejemplo, ¿no? Entonces, dentro incluso, y eso lo recalco, dentro incluso del feminismo, ¿no? Entonces, habría también que pensar en esos términos, ¿no? Y por supuesto, como el clásico trabajo de Marisol de la Cadena muestra, ¿no? Siempre hay un eslabón, digamos, detrás de otro eslabón, ¿no? Y en ese caso, digamos, la cadena de discriminación siempre se corta por los lados más débiles, ¿no? Las, digamos, jóvenes mujeres de clase alta van a acceder a servicios de aborto, quizás clandestino, quizás en servicios privados, ¿no es así? Porque van a tener los recursos económicos para pagar por eso. Y van a tener también, podemos decir así, el recurso del hogar, de la familia, ese capital, que además le va a tapar, por decirlo así, el error, porque se va a convertir en el secreto no dicho en casa, ¿no es así? En lo que está debajo del tapete, ¿no? Entonces, y hay mecanismos bajo los cuales también digamos, se crean estas suertes de historias, ¿no es así? Y por supuesto que en los servicios, en lugares con condiciones socioeconómicas más precarias, ¿no es así? Las mujeres terminan siendo mucho más vulnerables, ¿no? Y si hablamos sobre todo, por ejemplo, de mujeres venezolanas, que es ahorita la población migrante mayoritaria que tenemos en el Perú, la mujer venezolana termina siendo aún todavía la más vulnerable, la más precarizada también, y la que no accede tampoco a ningún tipo de servicio de cuidado, ni tampoco digamos, de ningún tipo de cuidado en realidad, ¿no? Entonces habría que comenzar a mirar cómo funcionan esas cadenas, ¿no es así? Cómo se dan estas condiciones, ¿no? Y también abrir la discusión incluso al interior del movimiento feminista, ¿no? Este, y también abrir una discusión mucho más amplia sobre temas de género y sexualidad, ¿no? O sexualidades en general, ¿no? Este, yo creo que por ahora me quedaría ahí, para que quizás abran la ronda de preguntas. Gracias. Ok, muchas gracias, Maquena. Ahora damos el pase a las ponentes. Cada una tiene 5 minutos para responder a los comentarios de Maquena. Empezaríamos con Eddie Rosa. Adelante. Bueno, muchas gracias, profesora María Eugenia. Bueno, yo también he tenido el gusto ya de conocerla antes. Y bueno, en principio, agradecerle por las sugerencias y por las observaciones. Es cierto que hay algunos puntos en los que todavía me falta como que focalizar o quizás pues especificar un poco más. Y bueno, también lo atribuyo al hecho de que, bueno, es un poco, con toda esta situación ha sido un poco limitante. Si me disculpa un momento. Ha sido un poco limitante el hecho de poder acceder a un poco más de información. Y pues eso ha hecho también que pues tenga muy poca comunicación en parte con algunos de los asociados, ¿no? Hasta un poco antes de que empezara la pandemia he podido asistir a sus reuniones. De hecho, ya los conocía también con anterioridad porque realicé mis prácticas preprofesionales ahí. Entonces eso también me ayudó a poder tener este tema en mente y poder trabajarlo especificando un poco más en este aspecto, ¿no? Y claro, pienso que, y concuerdo con usted, profesora, en el sentido de que no hay una política nacional de memoria y creo que este tema se ha venido de alguna manera aplazando también, ¿no? Creo que hay cosas que se han dado como que por hechas y no ese es el punto, porque las personas aún que siguen buscando a sus familiares no tienen una respuesta fija o se puede decir, una satisfacción de saber que han sido escuchados, ¿no? Y si lo fueron en su momento, no han tenido más seguimiento más allá de eso.
Y eso también es una deficiencia y quizás una tara que hasta ahora seguimos llevando como nación, ¿no? Siendo también pues un hecho histórico que marcó la vida de muchas personas y que hasta ahora se sigue jalando muchas de estas cosas, es pertinente pensar en ello un poco más profundo y darle la importancia que también es, ¿no? Y claro, creo que la situación actual, la coyuntura que vivimos hace algunas semanas atrás también nos puso a pensar en este aspecto, ¿no? El que uno sepa sus derechos no le garantiza que otros vayan a respetarlo. Y es lo que también sucedió en el tiempo del conflicto, ¿no? Aún nosotros sabiendo nuestros derechos actualmente como jóvenes, nadie nos garantizó que lo iban a respetar y por eso hubo tanta violencia indiscriminada, hubo el afán de querer reprimir algo que era justo de parte de la nación, que reclamaba algo justo. Y que, bueno, lamentablemente el silenciar es una de las estrategias que se podría decir los que tienen poder tienen la facilidad de hacer, ¿no? Y es algo de que también se ha ido o se hizo en el tiempo del conflicto. Se silenció mucha gente para que no hablara, para que no expresara, para que no acusara a otros que también tenían responsabilidad respecto a estas desapariciones, a estas muertes, ¿no? Entonces creo que es como si se estuviera repitiendo ciertos episodios históricos, pero en diferentes contextos, y es muy bueno evaluar ese punto, que los derechos humanos están en todo, pero el conocer y de alguna manera empoderar a la nación es pues dándoles a conocer sus derechos, ¿no? Enseñándoles. Y creo que la educación, como bien la profesora lo refiere, es un ente fundamental y creo que muy poco se invierte en educación en este país. Es por eso que lamentablemente se aprovechan de la ignorancia de la población, ¿no? Y es un punto que también es bueno remarcar y tenerlo en cuenta. Eso sería todo. Gracias. Ok, muchas gracias, Eri. Ahora le damos el pase a Xiomara. Sí, también agradecer por los comentarios de Maquena. Sí es importante de que estos temas se traigan a la mesa, porque, como se mencionó, la mujer se está constituyendo, ¿no?, en un sujeto que debe empoderarse y reclamar, ¿no?, por sus derechos, y abordar los métodos anticonceptivos, el aborto mismo, debe ser desde un enfoque interseccional, ¿no? Una acción colectiva que nos compromete a todos, a todas y todos, y también no solamente es ahondar en el aborto como tal, ¿no?, sino también en la educación sobre cómo utilizamos estos métodos y qué regiones pueden enfocarse la mayor vulnerabilidad, como mencionó la profesora Maquena, la inmigración, las mujeres venezolanas y de otras regiones de Latinoamérica que han también llegado acá al Perú, se encuentran en una mayor crisis de cómo enfrentar, ¿no?, su misma deseos, anhelos de sus maternidades y de sus objetivos de vida que se plantean, ¿no? A veces es como más sencillo observar desde afuera y decir, bueno, pero aún tenemos en la actualidad tenemos muchos métodos, pueden cuidarse, sí, pero hay que revisar con más detalle cómo accedemos a ellos, qué información circula alrededor de estos, como también creo que señalé muy brevemente, uno como peruano que va al sistema de salud, a veces el trato no es el más conveniente y también puede frenar el modo en cómo nos acercamos a la salud reproductiva. Y esto también no solamente se da en espacios públicos, como estudiante de la universidad también me he sentido como en cierto momento vulnerada por quizás la actitud en espacios como consultorios de ginecología dentro del sistema de salud PUC, y creo que el trato y la empatía que tienen los profesionales se debe ampliar, ¿no?, al saber de que
cada persona está atravesando por procesos particulares y que si una mujer decide comenzar su vida sexual y por ende quiere tener más información sobre qué métodos le podría convenir, o cómo no simplemente dejarse en manos del hombre, del que si se pone el preservativo o no, creo que sí debemos como que hablar más de estos temas y hablar y tener como un enfoque que intente disminuir un poco la discriminación, intente disminuir la segregación, tanto de edad, tanto de raza, género o etnia o situación socioeconómica, ¿no? Y bueno, creo que eso sería todo por mi parte. Ok, muchas gracias, Xiomara. Ahora pasaríamos al bloque de las preguntas del público. Tenemos dos preguntas, una para Eddie y otra para Xiomara. La pregunta para Eddie es, en el tema de los derechos humanos, ¿has encontrado dilemas en el caso que estudias, ya que este tema de los derechos humanos ha sido creado desde Occidente? ¿Hay cambios o derechos locales distintos a esos? Y la pregunta para Xiomara sería, ¿cuáles serían las consecuencias de la agudización de la crisis causada por la pandemia a los derechos de las mujeres? Primero le damos el pase a él y luego a Xiomara. Bueno, gracias por la pregunta. Sí he encontrado dilemas porque en principio cuando decidí estudiar este tema, pues de hecho demarcaba entender desde qué puntos o desde dónde nace este concepto de los derechos humanos, y pues de hecho viene desde el ámbito occidental, ¿no? Con la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y posterior a eso pues también ciertos como que puntos se han ido incluyendo o se podría decir que se han ido incluyendo en otros documentos afines, ¿no? Y pues también dentro del Perú, teniendo nuestra constitución política, pues ahí también refieren los derechos que como personas y ciudadanos tenemos, lo que es el respeto a la dignidad humana. Y pues alguno de los dilemas que encontré fue ya cuando también estaba empezando con las entrevistas. Algunos de ellos, cuando les preguntaba si en su comunidad había alguna forma en la que ellos pues ejercían justicia o buscaban la justicia respecto a diversos, por decir, problemas sociales que siempre se presentan, pues algunos decían que lo único que acudían era a su autoridad o tenían algunas otras formas, y hasta en la misma bibliografía también consultada hay algunas formas particulares en las que cada uno o el autor que también ahí refería, pues según sus estudios mencionaba cómo es que esta justicia y este derecho se aplicaban en algunos lugares diferentes, ¿no? De que ha habido cambios, sinceramente no es que me haya ido a una comunidad específicamente para poder saber si ha existido cambios o no. De hecho, uno, la coyuntura, y otro, el espacio en el que yo trabajé, pues eran netamente personas asociadas a la ANFACEP, y que en este sentido, pues ya muchas de estas personas estaban asentadas en la ciudad. Ya no era que vivieran en su comunidad tan seguido, sino que iban de visita y ya, de hecho, su contexto ya cambiaba también, ¿no? Entonces, al pertenecer a la asociación hace que estas personas cambien también su forma de ver de los derechos humanos, porque ya respecto a otras instituciones que estaban en relación con ellas, pues hace que la información también sea un poco más clara, un poco más amplia, ¿no? Algunos de ellos refirieron que tenían de alguna manera capacitaciones, o hasta antes de conocer a ANFACEP tenían capacitaciones de algunas asociaciones que llegaban a su comunidad, y de hecho esta información hacía que las personas de los conceptos primigenios, por decirlo así, que podían tener en un amplio espectro, pues ya se podían ir especificando conforme a lo que les hablaban o les capacitaban, ¿no? No sé si es que esto responde en parte a la pregunta, y con eso podría aportar. Muchas gracias, Eddie. Sí, me parece que sí responde bastante bien la pregunta, ¿no? Ahora le daríamos la palabra a Xiomara para que responda a la otra. Igualmente, muchas gracias por la pregunta. Bueno,
la agudización de la crisis creo que en primer lugar es desde el aspecto económico, ¿no? Han surgido nuevas necesidades y que la mayoría también, muchas mujeres han quedado sin trabajo dentro de esta pandemia, ha hecho de que tanto los métodos anticonceptivos como en un posible embarazo o un aborto después de ello, quizás no se conviertan en las principales prioridades, ¿no? Si vas a contraponerlo contra la alimentación diaria de una familia, ¿no? Entonces creo que por ahí va un primer punto. Segundo, creo que la renuencia de los sistemas de salud en este contexto, ¿no? La mayoría ha sentado a bueno, ha sabido de que estamos como sobrepoblados en la cantidad de personas que están asistiendo a las clínicas y a los hospitales por el mismo tema del COVID. Entonces, ir a un centro de salud también es que la mujer se exponga, que podría salir contagiada o con alguna otra problemática, ¿no? Y esto se suma quizás a las dudas que podría tener entre ir o no ir. Y tercero, creo que la vulneración dentro de los espacios privados, ¿no? También Maquena mencionó de que la crisis pandémica y las fuertes restricciones lo que han hecho ha sido incrementar espacios donde la mujer se ve vulnerada o sus derechos se ven vulnerados, en donde pueden existir más agresiones y donde no hay, digamos, una escapatoria donde salir con aún tienen estas acciones, ¿no? Y mantenerlas, cuántas muertes han sido originadas a partir de esta crisis. Y no sé si es un punto exactamente, creo que se relaciona como, con la crisis, pero creo que la prevalencia de los métodos anticonceptivos ya estaba problematizada antes, ¿no? En cuánto tiempo las mujeres dejan o cambian a otro método, también se ve como segmentado, cortado por la crisis pandémica, ya que el acceso a este tipo de anticonceptivos quizás se dificulta o no lo puedes encontrar en los mismos lugares donde antes los podrías encontrar, las mismas farmacias no se distribuyen de la misma manera. Entonces, sí es interseccional, hay muchas maneras de abordarlo, pero creo que eso sería lo principal para tratar de responder la pregunta. Muchas gracias por sus respuestas, Eddie y Xiomara. Ahora invitamos a Maquena a dar unos comentarios o reflexiones finales sobre la mesa. Gracias, Isaac. A mí me gustaría en realidad cerrar pensando en términos de lenguaje y en términos cuando los temas se vuelven problemáticos, hay una suerte de función espejo en la manera como estos van a ser tratados o dichos, ¿no? Por ejemplo, si hablamos del periodo del conflicto, este va a ser enunciado de muchas maneras distintas, ¿no es así? Lo van a describir como época del terrorismo, coyuntura nacional, crisis política, conflicto armado interno, y cada, digamos, forma que uno va a referirse, ¿no es así? A su vez te ubica más o menos casi como en un espectro, ¿no? Como de qué lado más o menos está tu opinión, ¿no? Y es importante decirlo porque cuando se habla, por ejemplo, de violencia de género, ¿no? Yo honestamente detesto cuando leo titulares sobre niñas madres, porque las niñas no son madres. No lo son. Entonces, ese juego de lenguaje es perverso, ¿no? Es de alguna manera tratar de ocultar una realidad bajo la cual no puedes decirlo de otra forma. Esa niña no es madre, o sea, algo pasó allí, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que se debe insistir, ¿no?
a que las cosas se digan como son, porque es la única forma, en realidad, de enfrentar también las diferentes situaciones que se dan, ¿no? Si hablamos en el campo de la memoria, por ejemplo, ¿no? La sola manera de definir el periodo, enunciarlo, discutirlo, ¿no es así? Este, sigue siendo problemático, ¿no? Y encima, si tú sobre eso, qué sé yo, mencionas y dices, no sé, el trabajo con víctimas, por ejemplo, ¿no? Y muestras los claroscuros que pueden ser el campo de la víctima en sí mismo, se vuelve problemático, ¿no es así? Si vas al lado al tema de violencia de género, y entrecruzamos violencia de género con el periodo del conflicto, por ejemplo, los casos de violencia sexual hasta el día de hoy siguen esperando por juicios, ¿no es así? El juicio más grande, que es el del caso Manta y Vilca, sigue estando allí, por ejemplo, ¿no? Las reparaciones sobre las cuales habló Eddie Rosa, las reparaciones a mujeres, porque sí se reconoce como una afectación la violencia sexual, sigue siendo, siguen siendo las menos, por ejemplo, ¿no? Y se les discute incluso. em, em, en el trabajo largo que yo estaba haciendo en Huancazancos, Lucanamarca, y que por fin espero el libro salga en marzo, abril del otro año, este, ahí presentamos una historia, por ejemplo, de una señora que recibe reparación por violencia sexual, pero la comunidad le discute, le dice que ella no pasó nada con ella. Entonces, y le dicen que ella no debió recibir una reparación, por ejemplo, ¿no? Que eso no era una afectación. Entonces, hay una discusión bien seria, honestamente, porque, y si hablamos de violencia sexual durante el conflicto, hubo también violencia sexual contra hombres. Uno de los trabajos, por ejemplo, que ahorita está haciendo Carla Granados para su tesis de doctorado con licenciados del ejército, la incidencia de violencia sexual en licenciados, por ejemplo, es altísima. Pero si la violencia contra la mujer es, digamos, sigue siendo problemático decir, enunciar y trabajarse, contra los hombres es peor. Es ya el tema, digamos, tabú. ¿Sí? O sea, es ya lo que no se va a decir, ¿no? Porque ahí entran otras cuestiones que tienen que ver con la virilidad, masculinidad y demás, ¿no es así? Sí, el trabajo de Carla Granado sobre los licenciados va a ser súper interesante, en realidad, ¿no? Eh, y tiene que ver también, ella lo ve de la mano de la forma y el ejercicio de violencia que ejercieron ellos a su vez, ¿no? O sea, cuerpos que recibieron una violencia terrible sobre sí mismos y que a su vez infringieron y cometieron violencia sobre otros, ¿no? Este, en algunas partes, como ella también indica, para reafirmar su propia virilidad también, ¿no? Entonces, em, yo creo que ahí todavía es todo un campo grande, creo, para trabajar y seguir haciendo investigación, este, porque hacer investigación, ¿no? Sobre todo la investigación que hacemos en antropología, es importante porque te da precisamente, eh, digamos, te saca solo, nosotros podemos usar, digamos, la data cuantitativa, ¿no es así? Para mostrar la magnitud de un problema, de un fenómeno, ¿no? Pero las historias te va a dar la dimensión profunda del problema, la afectación a nivel de las vidas, la forma como marca en realidad a nivel de las vidas de las personas, ¿no? Y en ese sentido, se vuelve, digamos, sumamente relevante, y más que nunca, en realidad, ¿no? Cuando vemos, no sé, 2 semanas, 3 semanas de crisis política y te traen de vuelta 20 años o 40 años atrás al momento cuando inicia el conflicto, ¿no? Entonces tú ves que hay hechos que no se han cerrado también, ¿no? Yo me quedaría con eso. Gracias.
Ok, muchas gracias, Maquena. Tus comentarios, sobre todo en esta última parte, han resultado muy valiosos y muy interesantes. Gracias. Bueno, agradecemos a las ponentes, a Eddie y a Xiomara. Te agradecemos a ti también, Maquena, por tus observaciones y la profundización del debate, y también al público asistente. Les invitamos a acompañarnos en nuestra próxima mesa, que va a ser de aquí a un ratito, va a ser a las 6 p.m., va a ser un conversatorio entre estudiantes jóvenes de pueblos amazónicos. Y bueno, nuevamente agradecerle muchos a todos los presentes por su presencia y participación. Y sería hasta otra próxima oportunidad. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, a Eddie y Rosa, y a Xiomara por sus presentaciones muy interesantes e importantes, y las animo a que continúen trabajando. Así es. Ujú. Y muchas gracias a Gracias. ustedes por continuar con el coloquio. Ujú. Gracias. Dicen que no se vayan Gracias. todavía porque va a haber una pequeña fotito acá con todos los presentes. A ver, ¿quién tomaría la foto? Yo la puedo tomar a la cuenta de 3. Ya. Nos 3, avisas. sí. 3, 2, 1. Aquí va. Listo, ya está. Gracias. Ok, muchas Gracias. gracias. Muchas ¿no? gracias. 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 Chao, Nos vemos cariños. pronto. Chao. Chao. Gracias a Chao, todos. chao. Chao, gracias.